Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí como cada semana en Bien Público, en el canal 21, el canal del Arzobispado. Un saludo muy cariñoso desde Buenos Aires a nuestros televidentes en Lima, Perú, Santa Cruz de la Sierra, Medellín, Colombia, allí en El Salvador, en toda Centroamérica, también en Puerto Rico, a los que nos ven en la República Oriental del Uruguay, a los televidentes en Argentina, en las redes de cables, por aire, Facebook, Internet, YouTube. Mil gracias por acompañarnos y por la fidelidad de cada semana. Vamos a compartir con ustedes un evento que se llevó a cabo en Buenos Aires. Es el 6º encuentro fraterno entre católicos y evangélicos, aquí en el Estadio Luna Park, donde en un espíritu de unidad, de entendimiento, de superación, siguiendo con aquel sueño de Su Santidad Juan Pablo II en Hamburgo, romper las barreras y ver las cosas sagradas que vinculan a estos dos grandes grupos de la cristiandad. Oradores increíbles, la presencia del predicador pontificio, el padre Rainiero Cantalamessa, y el pastor evangélico Carlos Mraida, de la Iglesia Bautista del Centro, y la iglesia más antigua de Argentina, fueron los encargados de dar la palabra, de ministrar en este evento denominado Creces, en esta comunidad de cristianos evangélicos en Argentina. Con ellos los dejo. Un día se puso Jesús a hablar de Juan Bautista a la gente. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver sino? Una pregunta semejante está dirigida ahora a nosotros que estamos aquí. ¿Qué hemos venido a buscar en el Luna Park esta mañana? Es importante saber qué buscamos, qué es lo que nos falta, qué necesitamos. Buscamos tal vez nuevas ideas, nuevas perspectivas sobre el Espíritu Santo, o buscamos el Espíritu Santo. Primera o segunda. Sí, pienso conocer vuestra respuesta. Queremos el Espíritu Santo, la realidad, no la idea de la realidad. Necesitamos de su luz, de su fuerza, de su consuelo y de su sanación. Queremos experimentar algo del nuevo Pentecostés de que se habla muy a menudo. Y nosotros humildemente, con la ayuda del mismo Espíritu, tratemos de entender, porque para hacer Pentecostés tenemos que saber qué es Pentecostés, qué pedimos, qué significa fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el amor del Padre hacia el Hijo, del Hijo hacia el Padre. Es esta llama de amor que circula entre el Padre y el Hijo, que se llama el Espíritu Santo, que es el amor personificado.
es un océano, es un incendio de amor. Todos los amores que conocemos en la vida, de los novios, de los casados, de los amigos, no son que chispas de este incendio de amor. Ahora, decir que todos fueron llenos del Espíritu Santo significa muy simplemente que todos fueron llenos del amor de Dios. Vamos al comienzo del texto. El texto, el relato de Pentecostés empieza diciendo: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. ¿Qué significa esto? ¿Habéis nunca pensado que aquí hay un problema? Nosotros pensamos que Pentecostés recuerda la bajada del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles, ¿verdad? No, existía desde siglos Pentecostés. Y fue precisamente cuando muchos judíos estaban en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés que vino el Espíritu Santo. Al llegar el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, estaban todos reunidos. Y no se entiende el significado de Pentecostés si no vemos como el cumplimiento de lo que el Pentecostés antiguo anunciaba. Como no se entiende la Pascua cristiana si no la se ve como la realización de todo lo que la inmolación de Cordero anunciaba en el Antiguo Testamento. No se puede, por eso vemos a los cristianos, dependemos del Antiguo, dependemos de las escrituras hebreas. Hay un vínculo entre nosotros enorme, que es precisamente esto. ¿Qué era Pentecostés? ¿Qué celebraban los judíos a Pentecostés? En los tiempos más antiguos, Pentecostés era una fiesta agrícola relacionada al ciclo de las estaciones. Era el momento cuando se presentaba a Dios la primicia de la cosecha. Pero a lo largo de los siglos, el contenido de la fiesta se había enriquecido. No era más una fiesta natural, agrícola, sino una fiesta histórica que conmemoraba eventos históricos, precisamente lo que había pasado en el monte Sinaí, cuando Dios dio la ley y bajo esta ley estableció una alianza con el pueblo y hizo del pueblo de Israel un pueblo elegido, una nación santa. Entonces es el momento constitutivo del pueblo elegido. Lucas, con los símbolos del viento, del fuego, quiere precisamente decirnos que ahora se está realizando lo que en Sinaí estaba anunciado. ¿Y qué significa esto? Que significa que el Espíritu Santo baja sobre la iglesia mientras en Israel se está celebrando la fiesta de la ley, del don de la ley. San Agustín lo explicaba de una manera muy simple. Decía: mirad la analogía y la diferencia. 50 días después de la inmolación del Cordero en Egipto, en el monte Sinaí, el dedo de Dios, el Espíritu Santo, escribió la ley en tablas de piedras. Y 50 días después de la inmolación del verdadero Cordero de Dios, Jesús, he aquí que de nuevo el dedo de Dios, el Espíritu Santo, escribe la ley. Pero esta vez no en tablas de piedras, sino en los corazones de los hombres. Lo que significa que el Espíritu Santo es la ley nueva, la ley del Espíritu. La ley no impuesta desde el exterior, sino desde el interior. Y aquí, hermanos, hay algo que aprender. Lo siento por vosotros si estáis cansados, pero no puedo ahorrarle esto, porque esta es la verdadera novedad. Esto es que lo hace que seamos en la iglesia un signo de algo nuevo. ¿Qué significa que el cristianismo
se tiene que vivir bajo la ley del Espíritu. Es San Pablo que emplea esta expresión en un texto muy famoso y muy hermoso. No hay pues ninguna condenación por los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahora tenemos que hacer resonar este querigma, este anuncio, de manera que las paredes aquí se impregnen y algo permanezca cuando aquí habrán otros eventos, ¿verdad? ¿Me ayudáis? Entonces repetimos. No hay, pues, ninguna condenación por los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te ha liberado, me ha liberado, nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué cambia? ¿Qué significa vivir la vida cristiana bajo la ley del Espíritu? Significa, aquí también lo hago explicar por San Agustín. San Agustín decía, hay dos maneras en que se puede obligar a alguien, empujar a alguien a hacer o no hacer algo. Hay dos clases de ley, en otras palabras. Hay una ley desde el exterior, que es los 10 mandamientos, todo el derecho canónico, toda ley te obliga a hacer algo, proponiéndote un objetivo, dándote una orden, un precepto y amenazando una sanción, un castigo. Al final será el infierno. Si no hace esto, será excomunicado o será al infierno. Hay otra manera, que no es obligar a alguien a hacer algo como por constricción, obligándolo, ¿no? Empujándolo, sino por atracción. Muestra a un niño algunas nueces, decía San Agustín. Eran tiempos cuando algunas nueces eran suficientes para atraer a los niños, ahora no más. Muestra a un niño nueces y verás que se lanza para agarrarle. ¿Quién le empuja? Ninguno. Está atraído por el objeto de su deseo. Ahora muestra a un hombre siguiendo de Dios, de verdad, de infinito. Muéstrale a Dios y verás que Él se pone en camino. ¿Quién lo empuja? Ninguno. Está atraído. Entonces la vida cristiana está hecha para ser vivida no por obligación, por temor, por miedo del castigo, sino por amor de Dios, por atracción. Esta es la gran novedad, la más grande novedad que el Espíritu está revelando a la Iglesia, tal vez a través de la experiencia pentecostal y carismática. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, que quiero conocer. En este tiempo tan especial que vive nuestra nación, donde hay tanta confrontación entre unos y otros, nuestra presencia aquí en el Luna Park, unidos por la persona de Jesucristo, dejando atrás todo lo que nos separa, es un signo profético, es una señal de esperanza para nuestra Argentina. ¿Cuántos lo creen?
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. En Jerusalén, en el Museo de Israel, hay un cuadro, una acuarela del pintor suizo Paul Klee, que la pintó en el año 1920 y que se titula Angelus Novus. El artista, al año siguiente de haber pintado esta obra, se la vendió al filósofo Walter Benjamin, y en esa obra se ve a un ángel en el momento de alejarse de algo sobre lo cual tiene clavada su mirada. Tiene los ojos desencajados, la boca abierta y las alas tendidas. Y el filósofo Benjamin, dueño de la obra, cuando trata de dar una interpretación a la pintura, dice que se trata del ángel del pasado, del ángel de la historia, del ángel del pasado, del ayer, y afirma: el ángel del pasado debe tener ese aspecto. Su cara está vuelta hacia el pasado, está mirando hacia el ayer. Lo que para toda la gente común aparece como una cadena de acontecimientos, para él, para el ángel, resulta en una catástrofe que acumula sin cesar ruina sobre ruina, y que ese pasado le va arrojando esos escombros a sus pies. El ángel quisiera detenerse, quisiera despertar a los muertos y recomponer lo destruido, lo despedazado. Está choqueado al ver lo que ha sido el mundo conocido, con sus valores de verdad, de razón, de ética, de moral, y ver que todo eso en el presente es solamente ruinas. Ese mundo que construyó la ilusión de un progreso continuo, de una vida más humana y justa, de un futuro pleno, ahora es solamente un montón de escombros. Y entre las ruinas queda también la religión, aparentemente como algo superado. Y con la religión queda allí sepultado el fin de la certidumbre de un orden que pueda imponerse en medio del caos en el que todos nosotros vivimos. Y allí también estamos vos y yo, choqueados, boquiabiertos, asombrados al ver las ruinas de nuestro mundo conocido, la decadencia moral, la decadencia espiritual, ética de nuestra sociedad. Y queremos desesperadamente buscar certidumbres que nos permitan orientarnos para encontrar nuestro rumbo, para nuestro vuelo, para superar el caos, para superar la decadencia. Pero solo encontramos ruinas y escuchamos el fuerte relato de que entre esos escombros se encuentra también nuestra fe. Y tenemos que reconocer que el mundo de hoy ya no sigue las pautas de Dios y que debemos empezar a vivir, como dice la palabra de Dios, como el resto de Yahvé o el remanente de Jehová, en medio de un mundo que piensa y vive de una manera diversa a nuestra fe. El remanente o el resto son aquellos del pueblo de Dios que frente a un mundo y un orden de vida contrario a la voluntad de Dios, deciden apoyarse únicamente en Dios. Un pueblo de Dios que aceptaba el privilegio de ser los beneficiarios del pacto eterno, de ser el heredero de las promesas, y que entonces se determinaba
como dice varias veces el Antiguo Testamento, ese remanente, ese resto, a echar raíces abajo y dar fruto arriba. Es decir, ser un pueblo sólido, arraigado a Dios y a su palabra, viviendo de tal manera que la gloria de Dios sea evidente, sea palpable, sea visible para los que todavía no creen. Quiero decirte que hoy también hay una lucha en el mundo espiritual entre el ángel del pasado, el principado que quiere mantenernos focalizados en las ruinas de este sistema, en los escombros de un mundo que le da la espalda a Dios, para desanimarnos, para hacernos creer que somos el resto de Dios, pero entendidos como sobrevivientes que poco a poco se van diluyendo frente a un mundo que piensa distinto. El principado que quiere mantenerte a vos atado al pasado, a la desgracia, a la tristeza, al sentimiento de abandono, a la traición que experimentaste, al dolor, a la pérdida, a la pobreza, a la tristeza. Y frente a él, el ángel de la promesa, con la palabra de Dios para tu vida, que te dice que sí, que hay futuro y que ese futuro es maravilloso para vos, que sí hay esperanza para nuestra Argentina, que sí hay esperanza para esta sociedad en ruinas. Las dos fuerzas están luchando en el mundo espiritual. Los dos ángeles quieren hacernos prisioneros. Uno quiere apresarnos y esclavizarnos al pasado, a las ruinas, a la amargura, al desánimo, a la depresión, a la desesperanza. Pero dice la palabra de Dios que Dios quiere hacerte prisionero de esperanza. Volveos a la fortaleza, dice Zacarías. Oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio, dice Dios, que os restauraré el doble. Qué maravilla esto de la unidad, ¿no? Diábolo el que divide, símbolo lo que une. Cuando estamos juntos, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad y Dios envía bendición y vida eterna. Gracias a este trabajo fantástico, esta comunidad renovada entre católicos y evangélicos, creces por tan virtuoso e inspirado emprendimiento. Nos vemos la semana entrante, Dios mediante, aquí en el Canal 21, y me despido con aquello de Jesús de Nazaret. Como quieren que sean los hombres con ustedes, sean ustedes también con ellos. Muchas gracias.